¿Qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de plan de recuperación de desastres en sistemas de información. Vamos a hablar acerca de algunos consejos prácticos para implementar este plan. Y antes de iniciar vamos a ver un dato que es bastante curioso. Hoy en día la mayoría de empresas requieren estar cerca de un 100% de disponibilidad en su información. Pero contrario a lo que esto nos haría pensar, 3 de cada 4 empresas están poniendo en riesgo sus operaciones comerciales debido a que no están adecuadamente preparadas para recuperar sus sistemas de información en caso de un desastre. Las estadísticas nos indican que la ventana de exposición frente a incidentes está en proceso de expansión. El tiempo de detección de un incidente es de en promedio 206 días, mientras que el tiempo de respuesta es de entre 21 y 35 días. Estos números nos reflejan que en realidad hay muchos aspectos por qué mejorar, como bajar tiempos, costos, evitar la exposición del negocio y asegurar la continuidad y la minimización de los riesgos. Y es que cuando una empresa se ve ante la necesidad de afrontar un desastre, tiene que poner en juego sus políticas, sus procedimientos para determinar qué tan preparados están sus dirigentes, su personal de sistemas, de TI y en general toda la organización para responder ante este desastre. Así que vamos a ver los consejos prácticos. Comencemos. El primer consejo sería la definición de un plan. Para que un plan de recuperación ante desastres funcione, tiene que involucrar a la gerencia. Ellos son los responsables de la coordinación, así como también de asegurar la efectividad del mismo. Adicionalmente, son ellos quienes deben de proveer los recursos necesarios para un desarrollo efectivo del plan. Todos los departamentos de la organización deben de participar en la definición de este. Lo principal en este proceso es pensar en un plan de forma íntegra, no en partes independientes. Así como también se debe de minimizar la intervención humana mediante tecnología que permita identificar la falla de forma rápida y automatizar el restablecimiento del servicio ante cualquier condición. El siguiente consejo sería un plan que cubra todos los aspectos. Debe ser un proceso de planificación integral como lo mencionaba anteriormente. Además, se debe elaborar un plan de recuperación de desastres que incluya todos los aspectos. Este debe de incluir aplicaciones, redes, infraestructura, repositorios de documentos o servicios de negocio. El siguiente aspecto que debemos de considerar en la planificación para la recuperación de desastres es el establecimiento de prioridades. ¿Pero a qué nos referimos con establecer prioridades? Bueno, la empresa como tal debe de preparar tres cosas que son importantes en este aspecto. La primera debería de ser un análisis de riesgo. Luego de esto, la empresa debe de considerar una lista de posibles desastres naturales o desastres causados por errores humanos. Y al tener esta lista, se debe clasificarlos según la probabilidad de que ocurran. Una vez que ya tenemos terminada la lista, cada departamento debe de analizar las posibles consecuencias y el impacto relacionado con cada desastre. Esto servirá como referencia para identificar lo que se necesita incluir en el plan. Un buen plan debe de considerar una pérdida total del centro de datos o de la información y eventos de larga duración, por ejemplo, de más de una semana. Una vez que ya estén definidas las necesidades de cada departamento, se les asigna una prioridad. Este aspecto es muy importante en la planificación, ya que ninguna compañía cuenta con recursos infinitos. Los procesos y operaciones son analizados para determinar la máxima cantidad de tiempo que la organización puede sobrevivir sin ellos. Se establece un orden de recuperación según el grado de importancia que estos tengan.
Otro aspecto que debemos de considerar en la planificación deberá ser la selección de las estrategias de recuperación. En esta etapa lo que haremos será determinar las alternativas más prácticas para proceder en caso de un desastre. En ellas se incluirán los aspectos de la organización que serán analizados. Por ejemplo, hardware, software, comunicaciones, archivos, base de datos, instalaciones, aplicaciones. Las alternativas a considerar varían según la función del equipo y pueden incluir duplicación de centros de datos, alquiler de equipos e instalaciones, contratos de almacenamiento y ahora pues servicios en la nube. Cada una de estas alternativas se analiza en función de los costos asociados. El siguiente aspecto que debemos de tomar en cuenta será la identificación de componentes esenciales. Siempre será de vital importancia para la organización clasificar la información de forma que sepamos qué archivos o qué documentos son de seguridad alta dentro de la empresa. Entre los datos y documentos que siempre debemos de proteger se encontrarán listas, inventarios, copias de seguridad de software y copias de seguridad de datos y en general cualquier otra información que sea importante sobre materiales o documentación. La creación previa de una plantilla de verificación ayuda a simplificar este proceso. Las personas que escriban este plan deberán de detallar cada procedimiento, tomando en consideración el mantenimiento y la actualización del plan a medida de que el negocio evoluciona. El plan asigna responsabilidades a diferentes equipos o departamentos. Otro aspecto importante que debemos de considerar son los criterios y procedimientos de prueba del plan. Por experiencia se recomienda que los planes de recuperación sean probados al menos 2 veces al año en su totalidad. La documentación debe de especificar los procedimientos y la frecuencia con que se realizan las pruebas. Hay 4 razones principales por las cuales deben de ser probados estos planes. Eh, la primera es verificar la validez y funcionalidad del plan. Luego, determinar la compatibilidad de los procedimientos e instalaciones. Identificar áreas que necesiten cambios. Y también entrenar a los empleados y demostrar habilidades de la organización para recuperarse de un desastre. Después de las pruebas, el plan debe ser actualizado. Y recordemos que un plan sin probar es igual a no tener un plan. El siguiente aspecto que vamos a considerar está muy ligado al anterior, ya que es la automatización del plan. El consejo en este aspecto es claro. El plan de recuperación y los procesos de restauración deben de ser practicados y ajustados para asegurarse de que funcionen según lo previsto. En algunos casos existen regulaciones que pueden obligar a realizar ejercicios de contingencia periódicamente. Pero incluso si no hay reglas o disposiciones legales, el proceso aún debe ser ejecutado con regularidad, ya que los altos niveles de automatización hacen los ensayos frecuentes mucho más fáciles. Probar proactivamente el plan, es decir, sin impacto a la producción, reduce los costos y nos da garantías de confiabilidad. Y de ser necesario, también nos permite tener una visibilidad proactiva sobre los riesgos ocultos en la infraestructura antes de que estos se manifiesten. A este momento hemos considerado aspectos de creación y documentación del plan de recuperación de desastres, pero luego de tener elaborado el plan y haberlo puesto a prueba, lo más importante es contar con una supervisión continua de los procesos de seguridad y tomando en cuenta los cambios necesarios para que estos estén siempre alineados a las iniciativas del negocio. También se recomienda realizar una revisión continua de los proveedores de tecnología para poder así seleccionar los que mejores se adapten a la necesidad de continuidad y a las iniciativas de negocio. Esto con el fin de permitir la agilidad de las iniciativas del negocio y la protección de la información crítica de la empresa.
último aspecto que vamos a considerar, pero no por eso menos importante, es capacitar al personal sobre los riesgos. Algo que no se debe de olvidar es la capacitación de los usuarios sobre los riesgos asociados, así como el personal encargado del reforzamiento de las políticas establecidas, ya que recordemos, el usuario es el eslabón más débil de la cadena y es el aspecto que siempre debemos de reforzar. Y bien, estos nos han sido algunos consejos prácticos que pueden ser considerados al momento de realizar un plan para la recuperación de desastres. Espero que la información les sea útil y nos vemos en una próxima.